Me llamo Phoebe. Tengo 65 años y vivo en San Francisco. Estoy divorciada desde hace muchos años. He criado a mi hijo sola y desde hace mucho tiempo me he acostumbrado a una vida de soledad. Hasta ese día, cuando mi hijo me disuadió vagamente de asistir a la graduación de mi nieto. Aún así, abordé un avión hacia Los Ángeles, aferrado a su regalo y llevando una silenciosa esperanza de sorprenderlo. Pero vi lo que nunca esperé ver. El verdadero desamor no surge de discusiones ni acusaciones. Viene desde el momento en que te das cuenta. Ya habían organizado su versión de familia. Y de alguna manera, ya no era parte de ello. Era una tarde agradable. La luz del sol se filtraba suavemente. Estaba sentado en la pequeña mesa redonda de la cocina, con media taza de té aún caliente a mi lado, junto a un montón de tarjetas de felicitación y una hoja de papel de regalo con sombreros de dibujos animados. Me disponía a envolver un regalo para Benedict. Un telescopio para principiantes. Había mencionado durante una videollamada que de repente había desarrollado un interés por la astronomía e incluso me enseñó un dibujo que hizo de la luna. Saqué la libretita donde había anotado la hora y el lugar de su ceremonia de graduación durante una cena familiar el mes pasado. Todavía recuerdo cómo me miró con seriedad esa noche y me dijo: «Abuela, tienes que venir. Quiero que me veas cruzar el escenario». Mi profesora incluso me pidió que diera un discurso porque soy uno de los graduados destacados. Sonreí y le prometí que estaría allí. Pero ese mismo día, cuando llamé a Anders, la conversación tomó un giro diferente. «Mamá, de verdad que no tienes que hacer el viaje», dijo al otro lado, con un tono educado pero claramente despectivo. «Es solo una graduación de primaria. No de universidad. Aquí también tenemos mucho que hacer». Me quedé congelado por un segundo. «Pero dijiste». Recuerdo que Benedict me pidió específicamente que viniera. Guardó silencio un momento y luego soltó una risita. «Es solo un niño. Mamá. Dicen cosas sin pensar. Delia y yo pensamos que no es para tanto, no hay que tratarlo como un evento familiar importante». No dije nada. Se oía un poco de ruido de fondo, como si alguien estuviera abriendo una botella a la fuerza en la cocina. Bajó la voz y continuó: «Además, el tiempo por allá no pinta muy bien. No hay necesidad de agotarse». Me quedé mirando el telescopio sobre la mesa, mientras mis dedos recorrían distraídamente el papel de regalo. Sentía un vacío en mi interior. No era rabia. Tampoco era tristeza. Era más bien el vacío que sientes cuando te das cuenta de que nunca estuviste en la lista de invitados a algo a lo que creías estar invitado. «Entonces, ¿quieres que te envíe el regalo por correo o que lo entregue en la escuela?». Me esforcé por sonar ligero. Mándalo a casa». «Gracias, mamá». Justo antes de colgar, añadió apresuradamente: «De verdad, no lo pienses demasiado». Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la foto pegada en la nevera. Benedict el otoño pasado, vestido de hombre lobo para Halloween, con pelo sintético pegado a la cara y sus ojos azules brillando de risa. Entonces me dijo que era la abuela más genial del mundo por haberle comprado el mejor disfraz. Pero ahora, parecía que incluso presentarse a su graduación era de alguna manera inoportuno. Intenté convencerme de que quizá Anders tenía razón. Quizá no era para tanto. Quizá me estaba dejando llevar por las emociones. Pero sentado allí, en aquella cocina vacía, con solo el zumbido del ventilador del piso de arriba como compañía, cualquier consuelo que intentara buscar se esfumó como un refresco sin gas. Al día siguiente, quedé con Jill para tomar el té. La había conocido en el club de lectura comunitario. Una mujer 2 años menor que yo, con una voz potente y un corazón aún más grande. De esas que podían discernir el bien del mal en 3 segundos. Estaba revolviendo mi café cuando casualmente mencioné: estaba planeando ir a la graduación de la escuela primaria de mi nieto. Pero Anders dijo que no valía la pena. Inmediatamente dejó el tenedor, cortando la calma de nuestra hora del té. «¿Qué? Eres su abuela. Si no vas a su graduación de primaria, ¿qué recuerdos tendrá de ti después?». Titubeé. Anders dijo que sería demasiado trabajo, que no quería que me cansara. «¿Qué problema? No es como si estuvieras cruzando el país a pie. Estás sano, jubilado e independiente. ¿Desde cuándo necesitas el permiso de nadie para ver a tu nieto graduarse?». Sonreí débilmente. No es que me lo prohibiera, es solo que
Es solo que le preocupa que incomodes a alguien más. No. Jill me miró con los ojos entrecerrados. ¿No ha estado tu ex volviéndose a meter en la vida de Anders últimamente? No respondí. Simplemente dejé la taza con demasiado cuidado y dije, ahora más suave. Es que... No quiero sentirme como un invitado no deseado. Me miró unos segundos, y luego suavizó la voz. No eres una invitada. Phoebe. Eres de la familia. Esa noche. Me senté en el borde de mi cama y desdoblé nuevamente el bloc de notas. Reservé un billete. Un vuelo matutino en clase turista de San Francisco a Los Ángeles. No se lo dije a Anders. No se lo dije a Delia. Ni siquiera se lo dije a Benedict. Empaqué una maleta pequeña. Una tarjeta de felicitación y el telescopio cuidadosamente envuelto. Y un corazón que dolía en silencio. Pero que aún no se había rendido. No iba a armar un escándalo. No iba a hacer preguntas ni a exigir explicaciones. Ni siquiera buscaba un lugar de honor. Solo quería darle una sorpresa al nieto que una vez me esperó. Incluso si eso significaba permanecer muy atrás en la multitud y echarle un vistazo usando un birrete de papel de graduación. Eso sería suficiente. Mientras rebuscaba mi maleta en el armario de la habitación de invitados, tropecé sin querer con una caja vieja. Cayó al suelo con un golpe sordo. La tapa se abrió de golpe y salió una pila de álbumes de fotos. Al agacharme, vi un trozo de papel amarillento. Una foto del día en que Anders se graduó del instituto, tomada en el Golden Gate Park de San Francisco. Acababa de cortarle los rizos. Llevaba una toga de graduación azul y blanca. Me rodeaba los hombros con el brazo y sonreía como un niño que creía que el mundo le pertenecía. Yo todavía tenía el pelo castaño cálido por aquel entonces. Llevaba una gabardina azul y sonreía aún más radiante que él. Ese día me dijo: mamá, sé que papá te trató mal todos estos años. Tuviste que ser mamá y papá a la vez. Trabajando todo el día y preocupándote por mí todas las noches. Cuando empiece a ganar dinero, me tocará cuidarte. Ya no tendrás que preocuparte. Rocé la foto suavemente. La noté fresca bajo los dedos. En aquel entonces, acababa de divorciarme y me había mudado. Sentía un vacío en el corazón casi todos los días. Pero pensar en ese chico me hacía sentir valiente. Andy y yo nos separamos oficialmente cuando Anders tenía 19 años. Pero, sinceramente, las grietas habían empezado mucho antes. Andy trabajaba en el sector inmobiliario, fueron años de auge, y siempre estaba de viaje de negocios. Ausente 3, 5, a veces 7 días seguidos. Me había convencido de que estaba construyendo un futuro para nosotros. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Una voz de mujer, brusca y cruel, dijo: su marido tiene más de una casa. Recuerdo que no lloré. Simplemente cerré el teléfono y seguí preparando la cena. Anders llegó tarde a casa esa noche. Hablando de ensayar su discurso de graduación entre bocado y bocado. Viéndolo comer, pensé: aunque esta familia se esté desmoronando, la mantendré unida hasta que se vaya sano y salvo a la universidad. Después de que Andy se mudó definitivamente, prácticamente desapareció de nuestras vidas. Salvo algún que otro cheque que apenas hizo mella. No apareció en la graduación de Anders del instituto ni en su despedida universitaria. Me encargué de todo. El papeleo, la matrícula, el día de la mudanza. Todavía recuerdo subir sus maletas sola por las escaleras del dormitorio. Con la lluvia empapándome el abrigo. Diciéndome: no pasa nada. Ya mejorará. A veces pienso que así soy yo. No importa lo mala que sea la mano. Siempre creo que puedo jugarla para ganar. Cuando Anders consiguió su primera pasantía en Los Ángeles, pagué sus primeros 3 meses de alquiler y ayudé a amueblar el apartamento. Más tarde, se casó y tuvo un hijo. Delia no era muy cariñosa, pero cada año enviaba tarjetas de acción de gracias. A veces incluso una foto de Benedict. Este es su dibujo del cohete o primera visita al museo. Hizo 1.000.000 de preguntas. Nunca me sentí ausente de esta familia. Incluso si no viviéramos en la misma ciudad. Incluso si no nos viéramos a menudo. Incluso si Benedict a veces me llamaba ahora abuela Phoebe en lugar de solo abuela. ¿Y qué? Seguía siendo mi nieto. Todavía lo recordaba. Pequeñito y risueño. Corriendo por mi patio. Resbalándose con un aspersor.
cayendo de bruces y luego corriendo a abrazarme a la pierna llorando. Recordé demasiado y quizá ese fue el problema. Yo lo recordaba todo. Ellos recordaban cada vez menos. Deslicé los álbumes nuevamente dentro de la caja. Guardé el telescopio cuidadosamente en el fondo de mi maleta y empaqué una camisa blanca limpia adicional. No soy de los que arman un escándalo, pero en ese momento quería lucir lo mejor posible. Aunque solo estuviera sentado en la última fila del público. Quería parecer alguien que pertenecía allí. El viento arreció afuera, haciendo tintinear las campanillas del porche. Me quedé un rato en la puerta, viendo cómo el cielo se oscurecía, con una repentina inquietud en el pecho. No se trataba de la ceremonia. Se trataba de Anders. Nunca pensé que me mentiría. Aunque fuera por mi bien, aunque fuera para mantener las cosas sencillas, no debería haberme rechazado así. Ya sabes. A veces una puerta no se cierra de golpe. A veces se cierra silenciosamente tras de ti. Y solo entonces te das cuenta de que has estado ahí fuera todo el tiempo. Regresé adentro. Apagué las luces y me senté en el borde de la cama, mirando la maleta a medio hacer. Quizás Jill tenía razón. Soy su madre. No una vecina prescindible. Iba. No para demostrar nada, sino para demostrarle a mi nieto que estaba allí. Incluso si todo lo que recibiera fuera una sonrisa, un abrazo o un sorprendido, lo lograste. Valdría la pena. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta cuando el avión aterrizó. El cielo sobre Los Ángeles era de un gris apagado, con las nubes de junio colgando bajas como una cama desordenada y deshecha, gruesas y arrugadas. No hacía frío, pero el aire estaba cargado de humedad. Me quedé fuera de la parada de taxis, agarrando mi maleta. Una brisa azotó el cuello de mi fina gabardina, haciéndolo ondear ligeramente, casi como si susurrara. ¿A dónde vas? Puede que no seas bienvenido. La taxista era una mujer de unos 50 años con gafas de sol enormes. Durante el trayecto, conversó sobre su nuevo nieto, mirándome de vez en cuando por el retrovisor. Dijiste que estás aquí para la graduación de tu nieto. ¿Verdad? Asentí. Sí. Solo una visita sorpresa. Ella sonrió. Bien hecho. Hoy en día, estar presente en persona significa más que 100 tarjetas. Le devolví la sonrisa, pero la sonrisa nunca llegó a mis ojos. Cuando llegamos a la escuela, la ceremonia aún no había comenzado. Un pequeño grupo ya se había reunido en la entrada. Padres, familiares, hermanos con globos y flores. Y grupos de niños con camisetas iguales con la inscripción Clase del 2224. Me quedé atrás, merodeando tras un pequeño bosquecillo junto a la acera, apretando con fuerza la correa de mi bolso. Debía de parecer un reportero en una misión secreta, fingiendo revisar mi teléfono mientras echaba vistazos al arco al otro lado del campo, donde un cartel pintado a mano decía: «Felicidades, graduados». A lo lejos, el zumbido estático de los micrófonos en prueba se mezclaba con las risas y los gritos de los niños. Esa calidez familiar me invadió el pecho. Un solo vistazo a Benedict haría que todo el cansancio del vuelo valiera la pena. Me dejé llevar por la multitud, evitando acercarme demasiado. No quería encontrarme con Anders ni con Delia. Todavía no. Sinceramente, ni siquiera sabía a qué le tenía miedo. Quizás era solo el miedo de ver esa mirada en sus rostros. Esa que decía: «¿De verdad apareciste?». Los minutos transcurrían. Finalmente, el locutor tomó el micrófono y el público se quedó en silencio. Me puse de puntillas, observando a la multitud. Y entonces lo vi. Benedicto. Llevaba una camisa blanca y pantalones azul marino, con el cuello un poco torcido y el pelo alborotado, como si hubiera dormido demasiado y hubiera salido corriendo. Delia estaba de pie junto a él, arreglándole las mangas con cuidado. Parecía más alto que durante nuestra última videollamada. Sus ojos azules seguían ahí, pero con una nueva intensidad, una firmeza que antes no tenía. Y Anders estaba cerca, con la chaqueta desabotonada y los ojos fijos en su hijo. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando los vi. Andy. Estaba de pie junto a Anders, vestido con un traje gris, con el pelo completamente canoso, pero su rostro sorprendentemente vivaz. A su lado había una mujer con un vestido beige claro,
con los rizos perfectamente recogidos, un maquillaje impecable y una falda brillante que ondeaba con elegancia. Mary. Su nueva esposa. Se reían y charlaban con Anders, acomodándose para una foto. Delia empujó suavemente a Benedict hacia el centro. Andy colocó su mano con naturalidad sobre el hombro de Benedict, y Mary sonrió dulcemente, como una abuela postrada perfecta. Entre el bullicio de la multitud, oí la voz alegre y ligera de Anders. Bien. Todos. Miren aquí. Foto familiar. Me quedé congelado donde estaba, como si mis pies hubieran estado clavados al suelo. Foto familiar. Las palabras me atravesaron los oídos y me llegaron directo al pecho. La voz no era fuerte, pero dentro de mi mente resonaba una y otra vez. Como un trueno. No esperaba ser el centro de todo. Solo pensé que, Tal vez. incluso desde las afueras, podría formar parte de ese recuerdo. Pero en ese marco, en esa foto familiar, nunca hubo espacio para mí. Sin pensarlo. Bajé la cabeza y di un paso atrás, chocando con la rama de un árbol detrás de mí con un suave crujido. Salí corriendo, con el corazón latiéndome con fuerza, mis pasos ligeros y temblorosos, como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en niebla. Miré hacia atrás una vez. Sonreían a la cámara. Y Benedict esbozó una sonrisa de colaboración. Andy dijo algo que hizo reír a Mary y le dio un manotazo juguetón en el brazo. Su risa se extendió fácilmente por todo el campo. Fue entonces cuando entendí por qué Anders no quería que viniera. No fue por la distancia. No fue porque la ceremonia fuera demasiado pequeña. Fue porque ya habían formado una nueva familia, una de la que yo ya no formaba parte. En ese momento no lloré. No me acerqué a exigir una explicación. Simplemente tomé mi bolso. Bajé la cabeza y caminé alejándome por el borde de la multitud. Nadie notó mi presencia. Igual que nadie recordó la promesa que le hice a Benedict de estar aquí. Ni siquiera recuerdo cómo salí de esa escuela. No fue hasta que mis pies tocaron la acera que me di cuenta de que tenía la garganta seca y apretada, como si algo se hubiera atascado allí, impidiéndome tragar. Me obligué a no mirar atrás, pero mis ojos, traicioneros como eran, captaron destellos de todos modos. El arco. Los globos. Las caras sonrientes y... Esa familia. No. No debería llamarla esa familia. Yo solía ser parte de esa familia. Sin embargo, en algún momento, sentí que mi nombre había sido borrado silenciosamente. Paré un taxi. El conductor era un joven con gorra de béisbol, que ponía hip hop a todo volumen por los altavoces. Me miró y preguntó: ¿A dónde va, señora? Le di el nombre de un pequeño motel que encontré en el mapa. Mi voz estaba tan ronca que apenas lo reconocí. Mientras el coche se alejaba de la acera, me recosté en el asiento, apretando mi bolso contra el pecho. El telescopio seguía dentro, presionando mi rodilla. Un peso pequeño y duro. Un recordatorio de todo lo que acababa de ver. Pensé que podría contener las lágrimas. De verdad lo intenté. Pero las lágrimas no son razonables. No piden permiso. No les importa si estás en medio del taxi de un desconocido. Simplemente rompen tus defensas, deslizándose por tu rostro antes de que puedas siquiera atraparlas. Me giré hacia la ventana, presionándome el dorso de la mano contra el rabillo del ojo. El conductor no dijo nada. Simplemente bajó la música y cambió la emisora a una más silenciosa. Afuera la ciudad se veía borrosa. Pero lo único que podía ver eran destellos del pasado. Recordé la noche en que Anders tuvo su primera fiebre, como estuve sentada junto a su cama toda la noche, intercambiando paños fríos, aterrorizada por la fiebre que le causaría daños permanentes. Y Andy, de viaje de negocios, probablemente emborrachándose en algún bar, demasiado ocupada para siquiera llamar. Recordé haber ahorrado durante 3 meses seguidos para comprarle a Anders la laptop más moderna para la universidad. Me abrazó, riendo. Mamá. Esto es demasiado. Solo soy estudiante de primer año. No necesito algo tan sofisticado. Recordé la tarjeta de Navidad que me regaló ese año. Aquella que decía: nunca olvidaré que gracias a ti estoy aquí. ¿Y ahora? Ahora me encontraba preguntándome si, a sus ojos, yo no me había convertido en nada más que la patética mujer que enviaba regalos por correo y susurraba te amo por teléfono.
Una reliquia incómoda de otra vida. Alguien a quien podía acariciar en la cabeza y dejar de lado mientras abrazaba a su nueva familia. Cuando el taxi se detuvo frente al motel, las lágrimas ya se habían secado en mis mejillas. El conductor no me apuró. Esperó en silencio hasta que respiré hondo. Me sequé la cara y abrí la puerta. El motel era una de esas posadas de carretera básicas. De 2 pisos. Con hileras de puertas adornadas con cestas de flores artificiales. Pasé la tarjeta en la puerta. Dejé caer la maleta al suelo y me senté en el borde de la cama, todavía agarrando la correa de mi bolso. Lentamente abrí la cremallera y saqué el telescopio. Todo empezó como un pequeño sueño de Benedict. Él quería mirar las estrellas. Y yo solo quería cumplir un pequeño deseo. Pero ahora era un regalo sin salida. Ni siquiera abrí la caja. Simplemente la puse en la cama junto a mí y la miré fijamente. No intentaba entrometerme. No intentaba robarle el lugar a nadie. Solo quería aparecer en este pequeño momento importante de su vida y decirle: la abuela está aquí. La abuela siempre está aquí. Pero de alguna manera, ese simple deseo había sido distorsionado, transformado en algo innecesario en la mente de Anders. Algo indeseable. Algo que ni siquiera era apto para ser incluido en una fotografía. Me quedé allí sentado un buen rato, viendo cómo se desvanecía la luz del día. El resplandor anaranjado de las farolas empezó a filtrarse por la rendija de las cortinas. No encendí la luz. No cené. Mi teléfono vibró una vez. Era una alerta de tarjeta de crédito. Pero ni siquiera me molesté en mirarlo. Quizás fue el silencio lo que hizo que todos los viejos recuerdos volvieran a brotar. El año en que me divorcié. Me alojé en un motel igualito a este. Andy me sentó y me dijo que necesitaba espacio. Así que hice las maletas y me mudé, terminando en una posada destartalada a las afueras del pueblo. Pasé esa noche sola en la cama, hojeando nuestro álbum de bodas, preguntándome, ¿qué hice mal? Esta noche me sentí casi exactamente igual. Excepto que esta vez, la pregunta había cambiado. Ya no me preguntaba qué había hecho mal. Me preguntaba, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron, lenta y silenciosamente, empujar a alguien que nunca se había alejado a ser simplemente un extraño? Apenas dormí esa noche. Mi mente corría como un viejo rollo de película, pasando escenas. Anders y yo en la playa cuando era pequeño, construyendo castillos de arena Delia, trayendo a Benedict por primera vez, el niño pequeño persiguiendo ardillas en mi jardín. No podían haber olvidado todo eso. Pero tal vez simplemente ya no les importaba. Temprano a la mañana siguiente, quedé en encontrarme con Anders. Elegí un café cerca de su barrio, uno que él solía frecuentar. Cada vez que visitaba Los Ángeles, solíamos encontrarnos allí. El barista aún me reconocía y me saludó con una cálida sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verla? Señora Palmer. Pedí un café solo. Sin azúcar. El cielo estaba nublado, de ese gris bajo y pesado que reflejaba el tráfico del otro lado de la calle. En el cristal de la ventana, vi mi reflejo. Mi mirada era más clara y firme de lo que esperaba. 10 minutos después, Anders entró, caminando hacia mí. Llevaba una chaqueta de lana gris, el pelo un poco despeinado y unas ojeras le ensombrecían los ojos. Mamá, ¿de verdad viniste?, preguntó antes incluso de sentarse, con la voz tensa, con un tono de defensa, quizá incluso de reproche. Dejé mi taza y lo miré a los ojos. Me dijiste que no viniera. Dije con calma. No entendí bien a qué te referías. Así que pensé en venir y preguntarte en persona. Se removió torpemente en la silla, tirando de su manga. Solo. No quería que te cansaras. Volar desde San Francisco fue una ceremonia muy pequeña. Terminó en un santiamén. No iba a volar para la ceremonia, dije en voz baja, pero con la firmeza suficiente para que cada palabra quedara grabada. Viajé por Benedicto XVI. Él quería que estuviera allí. Y le prometí que estaría. Bajó la mirada hacia la mesa y exhaló un suspiro. Solo quería mantener la familia simple. Sencillo. Me eché hacia atrás con voz tranquila pero cortante. Tu idea de sencillo es poner a tu padre al frente. Dejar que Mary se pare donde yo solía estar y decirme que no me moleste en venir. No respondió de inmediato. Revolvió el café.
mirando fijamente el líquido que se arremolinaba como si éste albergara alguna vía de escape. Seguí. Podrías haber sido sincero conmigo. Si sentías que no encajaba en el nuevo retrato familiar. Si te hubiera resultado incómodo o vergonzoso tenerme allí. Podrías habérmelo dicho. Puedo soportar la verdad. Pero no te escondas tras un estaba preocupado por ti para tapar tu propia vergüenza. Frunció el ceño. Finalmente. Levantó la vista. En voz baja. Con la paciencia agotándose. Mamá. Siempre te tomas todo tan a pecho. Nunca dije que no encajaras. Solo. Te emocionas demasiado con todo. Entonces dime, dije con tono firme, ¿cuál habría sido el acuerdo, razonable? Que me sentara en un taxi, llorando hasta poder sonreír, que me convenciera de que no lo decías en serio. Eso habría sido justo para mí. Abrió la boca. Pero no le salieron las palabras. Me incliné un poco, bajando la voz a poco más que un susurro. Dime algo sinceramente. Anders. Ayer. Cuando gritabas mira para acá. Sonríe. Para esa foto familiar. Se te pasó por la cabeza que tu madre estaba justo enfrente, con un regalo en la mano, observándote desde afuera. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, pero luego se tensó, su voz rozando la irritación. Mamá. Estás siendo tan dramática. No es que no me importes. Solo creo que dejas que tus emociones lo controlen todo. Le sostuve la mirada. Creía. Dije en voz baja. Que tú. Precisamente. Entendías cuánto te he dado. No se ablandó. En cambio. Soltó una risa breve. Casi amarga. Mamá. Me diste mucho. Sí. Pero al final. Lo único que me diste fue emoción. El amor no es lo mismo que la capacidad. No es lo mismo que el futuro. Me quedé paralizado. Atónito. Sin aliento. Anders continuó, con una voz escalofriantemente firme. Papá lleva décadas en el sector inmobiliario. Yo estoy en el mismo sector ahora. Tener una relación con él abre puertas. Contactos. Financiación. Sí. Sé que antes no era un buen padre. Sí. Te trataba mal. Pero eso es cosa del pasado. La gente avanza. Tú. Estás jubilado. Deberías vivir tu propia vida ahora. Deja de usar el amor como una especie de palanca para interferir en mis decisiones. No ataqué. No levanté la voz. Simplemente me levanté lentamente, levantando mi bolso del suelo. Tienes razón, dije, asintiendo una vez. Mi rostro estaba tranquilo, mi voz casi serena. Estoy jubilado. Y sí, la emoción es lo único que me queda. Hice una pausa y lo miré directamente a los ojos. Y a partir de hoy, reservaré mis emociones solo para las personas que saben cuidarlas. Antes de que pudiera reaccionar, sonreí levemente y añadí, quizás quieras revisar el contrato de transferencia de propiedad que te envié. Puede que ya no sea exactamente lo que crees. Luego me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Pero yo sabía sin lugar a dudas, que detrás de mí, la certeza en su rostro ya estaba empezando a quebrarse. Tras salir del café, no volví directamente al motel. El viento de la calle me golpeaba la cara con fuerza. El cielo estaba bajo y pesado. Igual que mi estado de ánimo. No era ira. No era humillación. Era algo más frío. Más limpio. Esa serena claridad cuando finalmente te das cuenta de que aquí termina el camino y que está bien, más que bien, seguir adelante solo. De pie en la esquina. Saqué mi teléfono y busqué en mi lista de favoritos el bufete de abogados que había consultado hacía unos años cuando estaba preparando mi jubilación. En aquel entonces, pensaba en cómo asegurar el futuro de Anders. Cómo dejarle algo estable. Aún tenía esperanza. Aún confiaba en él. Ahora creía que su padre frío y ausente era quien podía abrirle puertas y prometerle un futuro. Nunca finalicé las transferencias de activos. La casa, que originalmente iba a ser suya este verano, estaba a mitad de trámite. Incluso contraté al diseñador favorito de Delia para que recorriera la cocina, planeando las reformas para que Benedict tuviera un patio trasero donde instalar su querido telescopio. Pero hoy ya no me interesaba pavimentar el camino de nadie más. El taxi se detuvo frente a un pequeño edificio de 3 pisos, los paneles de vidrio reflejaban la calle gris y, tenuemente,
Mi propio reflejo. Firme y resuelto. Dentro. La recepción era luminosa y moderna. La recepcionista sonrió cálidamente mientras me servía un café. Señora Palmer. Qué gusto verla de nuevo. La última vez fue a principios de este año. ¿Verdad? Estaba ultimando la planificación de su propiedad. Asentí. Sí. Tengo que hacer algunos cambios. Por favor. Programe una reunión con uno de los abogados. En 10 minutos. Me senté frente a Bill. Un abogado de mediana edad. De manos firmes y un porte amable pero profesional. Hojeó mi expediente con una expresión neutral. Pero no fría. Señora Palmer. Dijo levantando la vista. ¿En qué podemos ayudarla hoy? He decidido revocar una transferencia de propiedad planeada. Dije con claridad. La casa de 2 habitaciones, en Mill Valley. Tenía pensado regalársela a mi hijo este verano. Pero he cambiado de opinión. Quiero ponerla a la venta y transferir los fondos a mis cuentas personales. Bill asintió. Escribiendo a paso rápido en su portátil. A partir de hoy. El título de propiedad sigue siendo de su exclusiva propiedad. Dado que la transferencia no se ha completado. No existen impedimentos legales para revocarla. Sin embargo. Para protegerse contra posibles reclamaciones de promesa verbal, deberá firmar una declaración formal. También me encargaré de que nuestro asesor inmobiliario y nuestro abogado especializado en contratos coordinen la venta. Asentí. Escuchando atentamente. Entiendo que pienses que actúo movido por la emoción. Dije en voz baja. Pero sé exactamente lo que hago. Y estoy seguro de que no me arrepentiré. Bill sonrió levemente. En realidad, dijo. Rara vez son los padres enojados los que vienen a cambiar planes. Más a menudo. Son las personas que finalmente han comprendido lo que realmente quieren. Hizo una pausa. Bolígrafo en mano. Para fines de documentación. Necesito redactar una breve declaración de intenciones. ¿Quiere que le sugiera alguna redacción? Le devolví la sonrisa. Escribe esto. Darle a la gente equivocada es peor que quemarlo. Bill rió entre dientes y me dedicó un respetuoso asentimiento. Firmé los formularios preliminares de revocación y la autorización de cotización. No me tembló la mano ni una sola vez. Quizás alguna vez tuve miedo de romper lazos. Hoy. Me di cuenta de lo que era realmente aterrador. Entregar tu lealtad a quienes nunca la merecieron. Cuando terminé los papeles, me quedé afuera, observando el flujo constante de desconocidos que pasaban. Durante más de 30 años, había planeado automáticamente un futuro para mi hijo. Ahorrar para él. Hacer espacio para su familia. Construir una red de seguridad para su hijo. Ahora entendía. Algunas personas no te maltratan porque no comprendan tu valor. Te maltratan porque creen que nunca te irás. Esa tarde caminé un buen rato. Desde el distrito financiero hasta la bahía. Dejando que el aire salado me envolviera. Encontré un banco y me senté. Revisando mi teléfono. Me encontré con un borrador antiguo. Un correo electrónico que quise enviarle a Anders cuando Benedict empezó la secundaria. Adjunto estaba la escritura preliminar de transferencia. La primera línea de ese correo electrónico decía: este es el comienzo de un nuevo capítulo para usted y su familia. Sin dudarlo presioné eliminar. Ya no soy una extensión de tu vida. Tengo vida propia. Y tú ya no formas parte de ella. Esa noche. De vuelta en el motel. Llamé a un agente inmobiliario de San Francisco e inicié el proceso de venta. Era una propiedad de primera. Una casa de 2 plantas con jardín. Enclavada en uno de los rincones suburbanos más codiciados de la ciudad. La voz del agente se iluminó de inmediato. Con esta ubicación. Recibirá ofertas en 3 días. Simplemente dije. Deja que salga de mi vida lo más rápido posible. Para cenar. Pedí un plato sencillo de pasta y una botellita de vino tinto. Al anochecer. Me recosté en el sofá. Comiendo despacio. Bebiendo a sorbos y dejando que la quietud me envolviera. Un pensamiento seguía subiendo y bajando con cada respiración. La libertad comienza en el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación de nadie. La tarde después de mi regreso a San Francisco. Estaba sentado en el balcón tomando té cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de Delia. Hola Poebe. ¿Podrías atender una llamada esta noche? Me gustaría hablar.
Me quedé mirando el texto un segundo antes de responder. Claro. Ya estoy libre. Menos de un minuto después. Sonó el teléfono. Su voz sonó un poco vacilante al principio. Phoebe. Espero no molestarte. Para nada. Dije. De hecho. Esperaba que pudiéramos hablar. Hubo una breve pausa. Luego ella dijo con más firmeza. Sé que viniste la semana pasada. Y sé que no viniste a visitarnos. Me quedé en silencio. Esperando. Lo siento. Dijo. Con la voz cada vez más fuerte. Pensé que Anders no quería que viajaras por la distancia. Por tu salud. Eso me dijo. Pero ese día en la ceremonia. Te vi. Apreté mi taza de té con más fuerza. Me viste. Al otro lado del campo. Confirmó. Estabas de pie detrás de los árboles. No pude escaparme a tiempo para ir a verte. Pero más tarde esa noche. Me arrepentí. No debí haber accedido a sus planes. No debí haber aceptado la excusa de, es solo una pequeña ceremonia. Dejé pasar unos segundos antes de responder. No sabías lo que tenían planeado. No tienes que disculparte. Todavía quiero. Dijo con voz más suave. Porque también vi cómo Benedict no dejaba de mirar a su alrededor ese día. Y vi su cara cuando Andy y Mary entraron para las fotos. Ese lugar. Tu lugar. No debería haber sido ocupado por nadie más. No dejaba de buscarte. Phoebe. Incluso preguntó por qué no estabas allí. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo apreté. Es solo un niño. No entiende los límites que ponen los adultos. Pero los adultos sí. Dijo en voz baja. A través del teléfono. Pude escuchar un leve ruido proveniente de su cocina. Como si estuviera revolviendo algo en la estufa. Preparándose para hablar. Últimamente he notado cosas. Continuó. Más despacio. Sobre todo Mary ha estado diciendo en casa que eres demasiado sensible. Que estás demasiado aburrida ahora que estás jubilada. Intentando meterte en la vida de los jóvenes. Solté una risita seca. No me sorprende. Es justo el estilo de Mary. Y es lógico. Dado el tipo de hombre que es Andy y el tipo de mujer con la que acabaría casándose. ¿Y Andy? Delia dudó. Ha estado hablando de un proyecto de inversión, con Anders. Al principio no le di mucha importancia. Pero la semana pasada sugirió que usáramos la casa como garantía para un préstamo. Me incorporé de golpe. ¿Tu casa? Sí. Dijo con tristeza. Dijo que sería solo una garantía. No un préstamo real. ¿Y Anders? De hecho lo estaba considerando. Intenté disuadirlo. Pero ya sabes cómo se pone a veces. Sobre todo ahora. Intentando mantener una relación con un padre que de repente quiere volver. Cerré los ojos. Intentando mantener la voz firme. Andy no va a volver. Vuelve con un propósito planificado. Hay una diferencia. No ha cambiado. Solo ha encontrado una nueva historia que vender. La voz de Delia sonaba desesperada. Phoebe. Puedes contarme con sinceridad qué pasó entonces. Sé que se divorciaron. Pero nunca supe toda la historia. Dudé. Luego hablé. Despacio y con claridad. Me engañó. Delia. Repetidamente. No una. Sino una y otra vez. Lo perdoné más veces de las que debía. Intentando mantener una familia unida para Anders. Pero para Andy. Sus viajes de negocios siempre fueron más importantes que nosotros. El día que finalmente firmamos el divorcio. Solo dijo una cosa. Ya no te quiero. Luego se fue. Con la otra mujer. Del otro lado solo oía el suave burbujeo de su olla. Y durante todos estos años. Continué. No construyó una vida. Quemó puentes. Perdió dinero. Se ganó enemigos. No se acerca a Anders porque le importe. Se acerca porque lo necesita. Otro largo silencio se prolongó entre nosotros. Luego, en voz baja, dijo, te creo. Asentí, aunque no podía verme. No te pido que elijas bando. Solo te pido que estés alerta. Sobre todo por Benedict. Él también lo ha notado. Admitió. Una noche me preguntó. El abuelo hizo que la abuela Phoebe se alejara. Ni siquiera supe qué decir. Respiré hondo. Con la voz aún más tranquila de lo que esperaba.
No tienes que explicarle nada. Simplemente quédate a su lado. Y cuando llegue el momento de elegir, no esperes demasiado. Lo haré, prometió. Y Phoebe. Siempre serás bienvenida en nuestra casa. Diga lo que diga Anders. Yo me encargaré de él. Me reí levemente. Gracias, Delia. En serio. A veces siento que eres la única hija que he tenido. Ella también se rió, un poco avergonzada. Entonces prométeme algo. Vendrás a cenar pronto. No te aísles por lo que hicieron. Lo haré, dije. Y llevaré mi pastel de zanahoria. Después de colgar, me recliné en mi silla y observé cómo el atardecer extendía sus colores por el cielo. Sentí una paz invadiéndome, algo que no había sentido en mucho tiempo. No sabía exactamente qué vendría después, pero de una cosa estaba seguro. Ya no esperaba que alguien me abriera la puerta. Había aprendido a abrir mi propia ventana. Las grietas en una familia rara vez comienzan con una gran traición. Más a menudo. Comienzan con un pequeño paso en falso. Un cambio imperceptible. Y a partir de ahí, todo se desmorona poco a poco. Esa semana. Estuve en Los Ángeles unos días. Originalmente, solo era para encargarme de unos trámites de propiedad y visitar la galería de arte de un viejo amigo. Antes de irme de San Francisco, le envié un mensaje a Delia. Si estaban libres, tal vez podríamos cenar juntos. Respondió rápidamente, disculpándose porque sus viajes de trabajo estaban llenos esa semana, pero dijo que si podía quedarme un poco más, intentaría encontrar tiempo. No la presioné. Simplemente respondí, si necesitas ayuda con Benedicto o cualquier otra cosa, avísame. El viernes por la tarde, alrededor de las 4:30, Delia llamó, con la voz tensa por la urgencia. Phoebe. ¿Puedes recoger a Benedict? Pasó algo en la escuela. Acabo de recibir una llamada del director, pero estoy atrapado en el aeropuerto. Me limpié las manos embarradas con un trapo y de inmediato dije, por supuesto. ¿Qué pasó? Al parecer, tuvo un conflicto con otro chico. Pensaron que se había llevado algo. Pero lo conozco. No lo haría. Probablemente sea un malentendido, todos son nuevos en la secundaria y aún se están conociendo. Entiendo. Me voy ahora. Envíame la dirección. 40 minutos después, llegué a la escuela. Tras pasar rápidamente por la recepción, un miembro del personal me acompañó a la oficina administrativa. Allí, desplomado en una silla, estaba Benedict, con el rostro tenso, agarrando el cordón de su identificación escolar, con los ojos abiertos y llenos de pánico. En cuanto me vio, se relajó visiblemente. Abuela. Me acerqué y me arrodillé frente a él. Estoy aquí. No pasa nada. Un profesor de mediana edad se acercó, con esa sonrisa profesional y conciliadora que se ve después de un conflicto. No hemos sacado ninguna conclusión, dijo con cautela. Simplemente intentamos comprender la situación. El estuche de otro estudiante desapareció y lo encontraron cerca de la mochila de Benedict. Mantuve la voz tranquila pero firme. Registraste su bolso. Seguimos el procedimiento, dijo la maestra. Sin registro. Solo una conversación con ambas partes. Estamos explicando, promoviendo la rendición de cuentas, no acusando. Me volví hacia Benedict y le pregunté suavemente, ¿tomaste algo que no era tuyo? Negó con la cabeza inmediatamente, con la voz temblorosa. No. Ni siquiera vi el estuche. Asentí y me volví hacia la maestra. Me lo llevo a casa ahora. Su madre ya está de regreso. Si necesitas algo más, puedes contactarnos. La maestra asintió y nos acompañó hasta la puerta con cortesía profesional. En el coche. Benedict estaba sentado rígido en el asiento trasero, mordiéndose el labio hasta que palideció. Mantuve la voz tranquila mientras conducía. No hiciste nada malo. No eres responsable de las suposiciones de los demás. Él susurró. El abuelo dice que si la gente sigue malinterpretándote, significa que hay algo mal contigo. Me quedé paralizado, apretando el volante. ¿Te refieres al abuelo Andy? Pregunté con cuidado. Él asintió. Dijo
que si un profesor piensa que estás equivocado, probablemente deberías corregirlo tú mismo. Apreté el volante con más fuerza. ¿Y tú qué opinas, Benedict? ¿Crees que hiciste algo malo? Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo hice. Es solo que... Odio que no me crean. Dejé pasar unos segundos. Frené el coche y le dije en voz baja. Benedict, escúchame. Las emociones no son malas. Está bien sentirse herido. Está bien que tu madre también se sienta herida. Quienes te quieren de verdad, no le temerán a tus emociones. Te acompañarán en ellas. Entonces me miró. Algo cambió tras esos ojos azules. Un pequeño hilo de confianza se recomponía. Cuando llegamos a casa, Delia estaba entrando en la entrada. En cuanto nos vio, corrió hacia nosotros, sintiendo un gran alivio. Gracias, Phoebe. Asentí brevemente y dije en voz baja. Tenemos que hablar. Está oyendo muchas cosas que no debería. Su rostro se tensó al instante. Acompañó a Benedict adentro. Le dio una taza de chocolate caliente y se volvió hacia mí. Anders trabaja hasta tarde esta noche, dijo en voz baja. Pero en serio. Estoy a punto de desmoronarme. Me senté a la mesa de la cocina y la miré fijamente a los ojos. Tienes que demostrarle. De verdad. En quién confía. Y lo que te está costando. Dudó un momento. Luego sacó su teléfono y me mostró una serie de transacciones recientes. Pequeñas transferencias a Andy. La última. $3.000 etiquetados como servicios de consultoría. Ese dinero no volverá, dijo con voz fría y cortante. Levanté la mirada hacia ella. ¿Le has avisado a Anders? Sí, dijo. Pero él no me escucha. Sigue diciendo. Aunque fracase. Al menos le di una oportunidad a mi padre. Solté una risa hueca. No le está dando una oportunidad a su padre. Intenta comprar una versión del padre que nunca tuvo. Ella asintió lentamente, con un tono monótono pero decidido. Bueno. Es hora de que ese sueño termine. Miré a Benedict, acurrucado en el sofá con su chocolate caliente, con los ojos mirando ansiosamente la televisión pero sin mirarla realmente. Respiré profundamente. No estoy aquí para exigirte que elijas un bando. Estoy aquí para ayudarte a ver con claridad quién merece tu confianza y a quién debes proteger. Delia me miró a los ojos sin pestañear. Lo entiendo, dijo. Y solo espero que Anders lo descubra antes de que sea demasiado tarde. La noche siguiente, Delia me envió un breve mensaje. Creo que finalmente está empezando a dudar. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba de regar las flores del patio trasero, sonó mi teléfono. Anders. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Dudé, pero respondí. Mamá, dijo con la voz ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. Estoy aquí. Respondí tranquilamente. Hizo una pausa y luego dijo. Tiene tiempo. Me gustaría reunirme con usted. Lo pensé un momento. Ven al café cerca de mi motel. A las 10. Él no discutió. No explicó. Simplemente dijo. Está bien. Cuando nos conocimos, se veía aún peor que días antes. Sin afeitar, con los ojos hundidos y agotado. Pero también había algo más en él. Algo que no había visto en mucho tiempo. La duda. Delia me contó lo que hiciste por Benedict, dijo en voz baja, hundiéndose en el asiento frente a mí. Gracias. No respondí de inmediato. Solo lo miré fijamente. No viniste solo a darte las gracias, ¿verdad? Negó con la cabeza y sacó una pila de papeles del bolsillo de su chaqueta. Estos son los registros del dinero que le transferí a papá en los últimos meses. Y las propuestas de proyecto que me envió. Dudó un momento. Y luego esbozó una media sonrisa amarga. Ayer se lo llevé todo a un amigo del banco. Les pedí que hicieran algunas comprobaciones. Hizo una pausa, con la comisura de los labios tensándose. Resulta que esos proyectos no existen. Su empresa de consultoría cerró hace 2 años. La supuesta plataforma de inversión extranjera es un cascarón vacío. Me quedé en silencio. Lo confronté.
dijo Anders en voz baja. Casi un susurro. Al principio. Seguía mintiendo. Decía que solo eran maniobras de papeleo. Pero cuando lo presioné, cuando no cedí, finalmente estalló. Eres mi hijo, ¿verdad? Si no ayudas a tu propio padre cuando está en apuros, ¿para qué demonios me molesté en tenerte? Anders levantó los ojos para encontrarse con los míos. Y estaban inyectados en sangre. Pregunté suavemente. ¿Y qué dijiste? Tragó saliva con dificultad. Le dije que sí, intenté ayudarlo. Quería que volviera a ser parte de mi familia. Pero la verdadera familia no se trata de aprovecharse. Se trata de apoyarse mutuamente. Y lo que él quería no era una familia. Era un cajero automático gratis. Las palabras parecieron desanimarlo. Se recostó en la silla. Exhausto. Asentí. Calmado y firme. Y saqué una carpeta de mi bolso, deslizándola sobre la mesa. Frunció el ceño. Confundido. ¿Qué es esto? 3 años de historial de deudas civiles de tu padre, dije. Sus informes crediticios. Las notificaciones de cobro de 2 bancos diferentes. Se quedó mirando la carpeta como si fuera a quemarle los dedos. ¿Cómo conseguiste esto? Susurró. Sabía quién era. Anders, dije. Siempre lo supe. Simplemente te negaste a escucharme. Bajó la mirada hacia los papeles, su mano temblaba ligeramente mientras los hojeaba. Siempre pensaste que era entrometido. Sentimental. Anticuado. Continué con voz serena. Pero déjame decirte algo. Anders. En mi vida. He gestionado más desastres. He pisado más minas terrestres y he visto más traiciones de las que has leído en tus valiosos informes financieros. Él me miró con los ojos muy abiertos y una especie de miedo puro. Abrió la boca con vacilación. La casa. Empezó. Con la esperanza asomándose. Desesperado. Pensabas regalarme esa casa. ¿Verdad? No me inmuté. Lo estaba. Agarró el borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero luego lo pensé bien. Dije. Me di cuenta de que no quiero pasar el resto de mi vida manteniendo una relación que ni siquiera ofrece el respeto básico. Mamá, dijo con la voz entrecortada. No soy desagradecido. Solo. Le creí. Dijo que lamentaba haberse perdido mi infancia. Dijo que quería compensarlo. Encontré su mirada suplicante sin vacilar. Quizás si se arrepienta, dije en voz baja. Pero no porque extrañara tu vida. Porque extrañaba tu billetera. Anders dejó caer su cara entre sus manos y dejó escapar un suspiro largo y entrecortado. No me incliné sobre la mesa. No lo consolé. Quizás por primera vez en su vida. Necesitaba aceptar lo que había perdido. Sentirlo. Cuando por fin volvió a levantar la cabeza, su voz sonó áspera y quebradiza. Ya no confías en mí. No respondí de inmediato. En cambio, dije en voz baja. La confianza no se declara sin más. Se construye. Acción a acción. Día a día. Y cuando la derribas, ya no puedes esperar que te esté esperando como antes. Apretó la mandíbula. Entiendo. Me levanté de mi asiento y recogí mi bolso. Ya no planearé tu futuro, Anders, dije. Ya eres mayor. Es hora de que vivas con el futuro que elijas. No le ofrecí un abrazo. No suavicé el golpe. Y al salir del café, no miré atrás. Pero yo sabía. Sabía que él estaba sentado allí, en esa mesita, mirando los pedazos de la fantasía que había destrozado con sus propias manos, viéndolos caer, uno a uno, en la fría y aguda luz de la realidad. Por otro lado, no mucho después, corrió la voz de que las deudas de Andy finalmente lo abrumaban. Sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas y la dignidad a la que se aferraba se derrumbó casi de la noche a la mañana. Mary, al darse cuenta de que no quedaba futuro que salvar, solicitó el divorcio discretamente y se fue, llevándose consigo todo lo que aún pudiera trasladarse. La ilusión cuidadosamente urdida que habían construido juntos se desvaneció como un castillo de arena bajo la marea creciente. Rápida, completa y definitiva. Unos días después, regresé a San Francisco. En cuanto aterricé, no fui directo a casa. En cambio, me dirigí a la costa.
Un sendero familiar donde el sendero se abría de par en par y el puente Golden Gate dibujaba un arco naranja quemado en la distancia brumosa. Me senté en un banco, tomando café y mirando fotos antiguas en mi teléfono. Fotos de Anders y yo. Un Benedict recién nacido acunado en mis brazos. Algunas instantáneas de los tres juntos en el Jardín Botánico de San Francisco. Un día. Estas fotos me llenaron de orgullo y esperanza. Aún conservaban su valor. Pero no como prueba de que me necesitaban. Eran simplemente pedazos de mi vida. Nada más y nada menos. Ya no era la sombra de nadie. Ya no era el sacrificio de nadie. Yo era simplemente yo mismo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. Le dije que la casa que habíamos puesto a la venta había alcanzado mi oferta objetivo. La autoricé a aceptar la oferta más alta y a transferir el dinero directamente a mi cuenta personal, destinada a mi jubilación y a algunos proyectos comunitarios que había empezado a planificar. Después de guiarme a través del proceso de confirmación, mi abogado me preguntó cortésmente: ¿aún desea mantener activa la asignación del beneficiario original? Cancela, dije secamente. La propiedad me pertenece ahora. Y seguirá conmigo hasta que decida quién realmente la merece. Ella rió suavemente. Sabe, señora Palmer, es usted una de nuestras clientas más decisivas. Me reí suavemente. Cuando una mujer deja de esperar a que alguien más defina su valor, la claridad surge de forma natural. Esa noche, recibí un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. Era de Delia. Asunto: nos encantaría invitarte a cenar. El mensaje era simple. Benedict tiene algo que decirte. Espero que vengas. Esta vez. No te quedes en un motel, la familia debe permanecer junta. Sonreí. Una sonrisa lenta y agradecida que se instaló en lo profundo de mí. Ese fin de semana, empaqué una blusa blanca limpia, un pastel de zanahoria casero y una botellita de vino tinto. Luego conduje 6 horas hasta Los Ángeles. No como acompañante de la familia de alguien, ni como una figura olvidada acechando en el fondo, sino como yo misma, independiente, lúcida y aún dispuesta a brindar calidez donde fuera bienvenida. Cuando la puerta se abrió, Benedict salió corriendo. «Abuela», gritó, arrojándose a mis brazos con una fuerza sorprendente. «Hola, pequeñín», le dije, abrazándolo fuerte. «Has crecido mucho». «Te hice un dibujo», dijo, casi arrastrándome de la mano. «Somos los 4». Le quité el dibujo. Un dibujo a crayón de él. Delia, Anders y yo bajo un gran árbol. Sobre nosotros, con un garabato infantil, estaba la palabra hogar. En el centro, había dibujado un perro sonriente. Lo señalé y bromeé. «¿Y quién es este pequeño?». Sonrió con orgullo. «Ese es el perro que dijiste que querías. Ya lo puse en la foto para que no lo olvides». Me reí, con un nudo en la garganta, con una calidez que no se desbordó en lágrimas. Guardé la foto con cuidado en mi bolso. «Cuando tenga un perro, le pondré Domingo», dije, porque parece el tipo de amigo con el que pasas un día soleado. Delia se acercó entonces, con voz baja y sincera. «Gracias por venir. Lo sé. Han pasado muchas cosas». La miré un momento y asentí. Pero a veces, cuanto más complicadas son las cosas, más claro ves quién está realmente contigo. Nos sostuvimos la mirada por un segundo. Luego ambos sonreímos. Durante la cena, Anders ayudó a traer los platos de la cocina. No habló mucho. De vez en cuando, me miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. No lo presioné. No le ofrecí una salida fácil. Las relaciones no se reparan con una sola cena o una disculpa apresurada. Más tarde, después de la comida, lo vi parado solo en el patio trasero, con el teléfono guardado en el bolsillo, mirando el cielo nocturno. Perdido en sus pensamientos. Delia se acercó y le habló en voz baja. «Está empezando a reevaluar muchas cosas. Le estoy dando tiempo». Asentí. «Le di tantas oportunidades antes», dije en voz baja. «Esta vez, elijo darme la siguiente oportunidad. A mí misma». 2 semanas después, pegué un cartel escrito a mano en el tablón de anuncios del Centro Cultural Comunitario. «The Poebes Room».
Para mujeres jubiladas. Miércoles. De 2 a 4 p.m. No tienes que vivir para nadie más. Puedes recuperarlo. Para ti misma. En la primera sesión. Solo acudieron 5 personas. Para la segunda. Éramos 11. Después de un mes. Las sillas ya no nos daban cabida, tuvimos que mudarnos a una sala de reuniones más grande. Cada semana. Compartí mis experiencias. Cómo manejar las ventas de propiedades. Administrar fideicomisos y, lo más importante, cómo redefinir su valor sin esperar la aprobación de otra persona. Después de una sesión, una mujer se me acercó y me dijo: «Eres la mujer con la mirada más clara que he escuchado». Me reí y respondí: «La claridad no es un regalo. Es algo que la vida te inculca». Una tarde, después de una conferencia, me encontré con una carta. Era de Benedict. Había usado ese viejo dibujo, el de todos nosotros bajo el gran árbol, como portada. Dentro, con una letra infantil cuidadosa pero decidida, decía: «Abuela, eres la mujer más genial que conozco. Cuando crezca, quiero proteger a la gente, no esperar a que alguien me proteja». Me senté en mi balcón. La luz del sol se acumulaba cálidamente en mi regazo. La carta descansaba suavemente en mis manos y la brisa susurraba a través de las barandillas. Y en ese momento entendí. Reconstruir una vida no es el resultado de un comienzo grandioso y radical. Llega silenciosamente. Desde el momento en que decides. Ya no eres una extensión de otra persona. Eres tu propio fundamento. Esa mañana, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas y se derramaba sobre los azulejos de la cocina. Acababa de prepararme una taza de té y me senté, con el libro sin abrir sobre la mesa, cuando sonó mi teléfono. Era Benedicto. «Abuela», dijo con una voz inusualmente seria, «vendrás a la próxima jornada de puertas abiertas de mi escuela». Me reí. «No nos vimos el mes pasado. Pero esta vez», dijo, haciendo una breve pausa. La maestra dijo que podíamos invitar a alguien a quien quisiéramos agradecer especialmente. Bajó la voz. Casi tímido. «Te elegí a ti». Me quedé paralizada por un segundo, las palabras le impactaron más profundamente de lo que podía imaginar. En lugar de responder de inmediato, pregunté con suavidad: «¿Estás segura?» «Claro que estoy seguro», dijo rápidamente, como si temiera que yo dudara de mí mismo. «Siempre has estado ahí para mí. Quiero que todos lo sepan». Asentí, aunque él no podía verlo. Algo suave y pleno floreció en mi pecho, cosido con todo el tiempo y cuidado que creía haber pasado desapercibido. Entonces me aseguraré de vestirme como un auténtico invitado especial. Bromeé. Se rió entre dientes por teléfono. «Puedo hacerte una placa. Una de verdad para tu chaqueta». Quedamos en fecha y hora. Y justo antes de colgar, añadió: «No te vayas demasiado rápido después. Es una sorpresa». Me quedé mirando la pantalla oscura después de que colgó, sonriendo discretamente. Recordé años atrás, sentado en las gradas de la graduación universitaria de Anders, viendo a ese chico con su toga azul cruzar el escenario. En aquel entonces, creía que la plenitud era estar entre la multitud, presenciando el éxito de tu hijo. Ahora lo entendí. La culminación no se trata de ser invitado a presenciar los logros de alguien más. Se trata del momento en que deciden incluirte en su historia, porque quieren que estés ahí. En el día de la familia, llevaba un abrigo de lana azul marino y, orgullosamente prendido en el pecho, estaba la insignia hecha a mano de Benedict. Una cara sonriente ligeramente torcida con las palabras «La abuela está en casa» garabateadas al lado. Delia me recibió fuera de la escuela y me dio un cálido abrazo. «Gracias por venir». Sonreí y susurré: «Esta vez soy el invitado de honor». Tenía que serlo. Anders también estaba allí. Me saludó con un gesto reservado y sincero. Aún quedaban palabras sin decir. Pero no tenía prisa. Las relaciones verdaderas no se reconstruyen en una sola conversación. Se reparan con innumerables pequeñas decisiones. Confianza, respeto y la voluntad de volver a intentarlo. Después de la ceremonia, Benedict me arrastró hasta el césped y me entregó un pequeño folleto enrollado. «Comencé a hacer esto después de tu visita la última vez. Quería terminarlo a tiempo para la jornada de puertas abiertas.
Esta es mi primera revista familiar, dijo radiante. El primer número es para ti. Lo desenrollé. La portada estaba dibujada a mano. Una mujer de pie en la cima de una montaña bajo un cielo estrellado. Con un perro sonriente, nuestro domingo imaginario, a su lado. El título, escrito cuidadosamente a lápiz, decía: el verdadero héroe de la familia. Me arrodillé y lo abracé fuerte. Gracias, susurré. La abuela siempre ha estado orgullosa de tenerte como nieto. Me miró parpadeando. Con voz suave pero firme. Voy a seguir haciéndote sentir orgullosa. De regreso a San Francisco. No revisé mi teléfono. No revisé mis correos electrónicos ni planifiqué mentalmente la siguiente ronda de trámites del fideicomiso. Simplemente apoyé mi cabeza contra la ventana, mirando el sol enhebrar finos hilos de oro a través de las nubes. Reconstruyendo todos los pedazos rotos que este año había destrozado. En algún momento del camino, pensé en aquella foto familiar, de la que una vez me habían excluido. Y por primera vez, no lo odié. Esa foto no era prueba de mi ausencia. Era prueba del primer paso que di para dejar de ser la última palabra de alguien. Siempre habrá fotos en las que no salgas. Eso no significa que no seas importante. Significa que por fin estás escribiendo una historia diferente. La tuya. Y por primera vez en mi vida. Entendí. Ya no espero que nadie me invite a su vida. Porque mi vida nunca ha necesitado el permiso de nadie para ser mía.